está haciendo renegar, listo. Bueno, la idea ahí, antes de comenzar con la parte del tratamiento, era darle lugar a Álvaro, que iba a contar un poco de su experiencia, de su detención y sus primeros días dentro del penal. Álvaro, te escuchamos. Buenas tardes, antes que nada a todos y todas. Bueno, le quiero dar las gracias a toda la gente de la cátedra por habernos permitido esta oportunidad. Y bueno, un poco narrar lo que cada uno de los internos pasa desde el comienzo de su detención. A ver, en algunas palabras contar que es feo del momento de la detención en el cual uno le colocan las esposas. Creo que ahí uno se da cuenta de la realidad y que está siendo privado de su libertad. Cuando comienzan todo el tema de los trámites de papeles que requieren las justicias hasta que te alojan en una comisaría, es lo más inhumano posible. En la comisaría, bueno, cada uno tendrá sus diferentes vivencias y, bueno, quiero que sepan que, bueno, las comisarías no se pasa lo más bien. El hecho de que en las comisarías se sufre demasiado por el hecho de que se duerme en el piso, duermen todo en una comisaría en la cual tiene capacidad para 10 personas, hay más de 60, 70 detenidos. Y se lleva ahí una vida muy, muy fea, por así decirlo. No quiero entrar en muchos detalles porque calculo que más de uno se irá a sentir vulnerado por las cosas que se viven desde la comisaría. En el momento en el cual me decidieron trasladar de una comisaría a un penal, el trayecto de mi recorrido, recuerdo yo que fue un día a la mañana que llegaron la gente de la policía a buscarme en el alojamiento, me dijeron que me iban a trasladar al penal. En el transcurso, como que yo estaba alojado en la comisaría de Delfín Gallo, me trasladan de Delfín Gallo hasta aquí al penal de la unidad número 3 en Concepción. Todo ese trayecto uno viene pensando porque siempre está en cada uno de los internos en el cual te vienen, te comentan y te dicen que el ingreso vas a tener que pelear con muchos internos, más allá de la bienvenida que te reciben la gente del servicio penitenciario. Hay una falencia enorme en todo esto. El hecho de que en el primer momento en el que uno pone un pie aquí en el servicio penitenciario, a veces, bueno, hay mucha gente que tiene diferentes vivencias y tienen, por así decir, malos tratos al comienzo. Son mal recibidos por gente del servicio penitenciario, que a su vez la gente de la misma población carcelaria también te recibe de mala forma, dependiendo a veces de las personas, dependiendo si quieren no entrar un poco en detalle, pero empiezan a ser medio selectivos también la gente carcelaria con el tema de las causas de detención, porque eso son hechos que cada una persona tiene y empiezan aquí a seleccionar gente de diferentes causas. El momento de mi ingreso, bueno, me dieron una sutil bienvenida, por así decir. Sí, creo que todo el mundo lo pasa, el cual me impidió más de una semana poder caminar tranquilo, digamos. No me podía mover, por así decir, de los dolores que sentía. Pero no obstante, la primera noche que pasé aquí, uno sufre distintos controles aquí rutinarios. Aquí hay controles ya sea a las 7 de la mañana, a las 7 de la tarde, en cual no te informan nada. O sea, lo vas adquiriendo con la experiencia misma.
cuando sos un ingreso, como se lo menciona aquí en el servicio penitenciario, tenés que pasar por diferentes guardias hasta que te reconocen, te empiezan a saber cómo te llamas, y bueno, y lo que implica a veces que te conozcan la nueva guardia implica otras cosas que a veces, otros golpes, por así decirlo. La cantidad de golpes. Hasta que uno se empieza a moldar, y bueno, todas las veces, distintas guardias, como le comentaba, te maltrata así que, físicamente, mentalmente, verbalmente, y lo que es el daño psicológico que te ocasionan a veces al ingreso es bastante. A veces uno no lo puede contener. Bueno, gracias, Álvaro. Bueno, muchas gracias. La idea era que tengamos un pequeño pantallazo de por ahí cómo puede vivir una persona este ingreso, como ellos lo llaman, y las cosas que puede ir pasando hasta que se acostumbra a los horarios de los controles, de las comidas, de cuando puede ir la visita por primera vez a llevarle algo porque ingresan sin nada, a las peleas por el espacio, por la cama, por un poquito de poder. Entonces, este ingreso ya arranca complicado. Vamos a ver si puedo compartir pantalla y seguimos. Quiero retomar un poquito desde lo que vieron en el artículo 1 la clase pasada. Ahí estamos. ¿Se ve, verdad? Sí. Bien, gracias. El artículo 1 de la ley 24.660, ¿qué es lo que establece? Que el régimen penitenciario, a través de este sistema penitenciario, deberá utilizar, de acuerdo con las circunstancias de cada caso, todos los medios de tratamiento interdisciplinario que resulten apropiados para la finalidad enunciada. La finalidad enunciada es la resocialización. Estas dos figuritas que ven acá al costado, tomé la idea de una clase de la doctora Monsalve, donde en la primera vemos que cada uno tiene en su mano la fichita de su color, y sería cada una de las ciencias que van a intervenir, o de los profesionales que van a intervenir durante este tratamiento penitenciario. Pero en la primera no es interdisciplinario, porque cada uno tiene su ciencia en la mano y hace su informe individual, y eso se plasma en un informe total donde cada uno detalla qué es lo que ve. En cambio, el interdisciplinario es como vemos abajo, que tiene el psicólogo, que sería el rojo, está sosteniendo la fichita del psiquiatra o del médico o del educador, y entre todos arman un solo informe. Eso sería un informe multidisciplinario, que es la idea de que el tratamiento penitenciario que van a recibir estas personas a lo largo de estos años sea interdisciplinario. Es decir, combinadas todas las personas que van interviniendo en él. Por su parte, el artículo 5 nos da otras dos características de este tratamiento, que tiene que ser programado e individualizado. ¿Qué quiere decir programado? Que van a organizar, van a prever qué es lo que se va a hacer con cada persona, qué es el tratamiento, en qué consiste, qué va a tener entrevistas con la psicóloga, va a poder trabajar en tal cosa, va a poder estudiar en tal otra. E individualizado quiere decir que va a ser hecho para esa persona en particular. No puedo yo hacer el mismo tratamiento a todas las personas que han ingresado en el mes de agosto, porque todas las personas son distintas. Entonces este tratamiento tiene que ser hecho para cada uno en particular. ¿Y qué dice después el artículo 5? Que solo va a ser obligatorio respecto de las normas que regulan la convivencia, la disciplina y el trabajo. Toda otra actividad que lo integre tendrá carácter de voluntario. ¿Qué quiere decir esto? Que únicamente es obligatorio para todas las personas que están privadas de libertad las normas que regulan la convivencia, la disciplina y el trabajo, que son las labores generales del establecimiento: la limpieza de la celda, el aseo personal, el respeto a sus pares o al personal penitenciario. Eso es obligatorio para todo el mundo por igual. Por ejemplo, no pueden usar barba, cuestiones así particulares, pero que hacen a la disciplina y al orden del establecimiento carcelario. En cambio, va a ser voluntario este tratamiento penitenciario.
todo lo que signifique el tratamiento psicológico, las actividades laborales, de educación, la terapia de grupo, en caso que consideren que corresponde, todo esto que tiene por finalidad la resocialización va a ser voluntario. Pero ya vamos a ver, a mi criterio, no es tan voluntario porque influye mucho en la participación en este tratamiento, en la obtención de los determinados beneficios que vamos a ir viendo a lo largo del régimen progresivo. Me gustaría escucharlos, si se animan a ver alguno, que no sean los chicos de la unidad 3 o Silvia, que la conocen mucho a la ley. ¿Qué consideran ustedes que es el régimen progresivo? ¿Para qué sirve? ¿Qué papel juega la víctima en la ejecución de la pena? Y el tratamiento penitenciario, si se aplica también, o esta ley 24660, si se aplica a los procesados, que hay bastantes personas procesadas esperando una condena. ¿Alguien se anima? ¿Sí? Buenas tardes, mi nombre es María Vilte. Yo soy de Salta. Sí. Acá en Salta también, o sea, yo trabajo en la cárcel de la provincia y nosotros sí trabajamos con la ley 24660 y los procesados sí se pueden adherir al REAP, que está en el artículo 11 de la ley. Así es. Con respecto a lo que ustedes dicen del régimen, te estaba preguntando del régimen progresivo de la pena, es cuando los internos van pasando a los distintos periodos. Bien, dentro de los bien. periodos y bueno, hasta llegar así a la libertad, digamos. Bien, perfecto. ¿Qué otra pregunta hizo? Y bueno, yo lo que le quería comentar es que si bien para los chicos, para las personas, digamos, que nos consideramos normales, es muy difícil el ingreso a una cárcel, para una persona de sexo indefinido o para una persona trans, es terrible el ingreso. Sobre todo, bueno, a mí me tocó en la unidad 4 el traslado de una interna que cambió de nombre y a ella la pasaron a la cárcel de mujeres. Inmediatamente, acá los jueces, uno se cambia el nombre y a la otra cárcel que le corresponde. Y ella llegó llorando, la habían golpeado, porque en realidad cuando le quisieron hacer el traslado, ella se había negado, entonces la han reducido, la han tirado al piso, la han golpeado, llegó llorando a la unidad, y ella ahí en la unidad, bueno, se encontró con otro trato, porque el trato, en realidad la unidad de mujeres, y cuando ustedes visiten las cárceles van a notar que es totalmente distinta a la unidad de varones. La unidad de mujeres siempre es un modelo, y la unidad de varones es más salvaje. Sinceramente, o sea, yo digo la verdad, son salvajes. Entonces, en la cárcel de mujeres, por ejemplo, no se las reduce así y se las golpea y todas esas cosas, sino se le tiene mucho más respeto a las chicas. Y bueno, nosotros, por supuesto, la hemos calmado, le hemos dado agua, pero se tuvo que enfrentar al penal. Y en el penal fue agredida por las mismas compañeras. Acá en Tucumán, en la unidad 4 de mujeres, hay una persona que se cambió el nombre al sexo masculino, pero sigue estando en la unidad 4. Me parece que es lo más apropiado, porque cambia el nombre, pasarla a la unidad donde están todos los varones, es un riesgo para su vida, es como vos decías. Pero bueno, sí, esas son decisiones no, por ahí. Acá directamente los jueces, nosotros no intervenimos. Y lo otro acá, digamos, en Salta, es que le hacen un informe psicológico y psiquiátrico en el Poder Judicial, con el cual llegan ya ellos a la unidad. Y a mí me parece que, bueno, que estas personas, digamos, del Poder Judicial no trabajan correctamente, cortan y pegan. Entonces llegan, por ejemplo, con informes terribles, psicópatas, así, directamente así les ponen, y son personas que no son así. O sea, claro, lo que pasa es que hay que irlas conociendo, y un informe de una entrevista sola no sirve para describir una persona ni para conocerla. Entonces, obviamente, de eso se trata el periodo de observación, que es el primer periodo del régimen progresivo que quiero comentarles. Muchas gracias, María. ¿Alguien más quiere preguntar algo, quiere decir algo, o avanzamos? Bueno. Hola, profe. Buenas noches. Acá escuchando lo que hablan, lo que habló Álvaro, lo que habló esta señora de Salta. Creo que hay cosas que no se dicen. Acá uno cuando ingresa la pasa mal.
Y el tema del tratamiento psicológico, yo apenas ingresé al lugar, yo lo pedí. Porque creo que es necesario, no tan solo para mí, sino para la familia. Creo que, claro, porque cuando uno está preso acá, también mete presa a la familia. Ellos también están preocupados porque ven la televisión y ven lo que pasa, si hay motines, si hay gente arriba del techo, se reclaman cosas, y ellos se preocupan. Y que a veces acá uno tiene teléfono, se te corta el teléfono a las 6 de la tarde, anterior a esto, ¿no? A la pandemia. Y bueno, creo que esas cosas también tienen que ver, eso afecta mucho en lo psicológico a uno. Y uno, una vez que entra acá, cuando sale, sale mal, no sale bien. Uno tiene que seguir haciendo un tratamiento porque se pierden cosas, uno aprende cosas, pero más se pierde el tiempo que uno lleva en este lugar. Como hay muchas cosas que no se cumplen, como está escrita la ley, porque uno reclama eso acá y ya te ponen de que sos politiquero, de que ya reclaman cosas, o te lo otorgan a vos, pero vos no tenés que decir nada, no lo tenés que avivar a los otros presos porque ya hay más problemas. Así que Sí, así creo que es. hay muchas cosas que se tienen que arreglar en lo que es las cárceles. El servicio penitenciario también debería aprender mucho sobre la 24660 para que ellos mismos nos informen a nosotros. Una es el artículo 16 que habla de la salida transitoria. Acá te Ya piden vamos de a que vos llegar al hagas... artículo 16. ¿Cómo? Aguanta. Ya llegamos al artículo 16. Bueno, entonces después lo digo. Dale, sí. Verónica, Tené paciencia porque hay muchos que por ahí no saben qué es la salida transitoria, entonces quiero explicarles un poquito primero de qué se trata. Verónica, Sí, Silvia. pero, antes que avancemos, a mí también me gustaría contar un poco de cómo fue mi detención, Bueno, como para que tal vez tengan una comparación entre lo que pasa a un hombre o una mujer. Yo fui aprehendida en mi domicilio, en el interior, eh, para ser trasladada luego en un vehículo particular, donde venían, este vehículo pertenecía a homicidio, venían 3 masculinos y un femenino. En el viaje constantemente me hacían preguntas, me insultaban con palabras obscenas, hasta que llegamos a un lugar que con los años descubrí que se encontraba a la vuelta del Ministerio de Educación, que era el lugar a donde yo siempre iba. Era la división de homicidios. El lugar donde me tuvieron haciendo preguntas, sentada en un pasillo frío, oscuro, al cual se llegaba por medio de unas escaleras que estaban todas sucias. Mientras estaba esperando, supuestamente al médico forense, pasaron por el lugar una serie de personajes que no sé bien qué función cumplían, no sé, eran hombres que iban y venían, me observaban, se hacían preguntas, cuestionaban, hablaban de mi caso. Luego, cerca de las 1 de la mañana, fui alojada en la denominada Comisaría de la Mujer, que queda en la calle Buenos Aires, primera cuadra, lugar donde me alojaron un mes. Tuve esa suerte, porque por lo general las chicas deben esperar muchos meses para ser trasladadas a la unidad número 4, hasta a veces pasa más de un año. Ese lugar cuenta con 2 arrestos, una para las contraventoras y otra para las personas que ya están procesadas. Al llegar a ese lugar, en medio de la noche, había varias mujeres durmiendo. Me dieron una cama, un colchón sin pollo y una colcha en pleno mes de julio, donde permanecí sentada toda la noche aterrorizada. Ahí permanecí un mes. Para mí pareció un año. Luego fui trasladada a esta institución donde me encuentro ahora. Ese traslado se realizó después de que tuve la prisión preventiva, y a los 15 días me trajeron para acá cuando encontraron un cupo para que yo ingresara.
el ingreso, al llegar acá, la verdad que estaba muy asustada porque siempre se decían muchas cosas sobre este lugar. Llegué, nos recibió la oficial de turno, todas mis cosas fueron requisadas, tiradas al piso, me pararon varias horas mirando a la pared. Luego comencé a pasar por distintas oficinas, primero médico, después judiciales y así sucesivamente. Creo que después cuando hablemos de los otros periodos, voy a continuar con el relato. Bien, gracias Silvia. Muchas gracias por tu testimonio. Bueno, continuamos. Se hace difícil seguir así, pero bueno. Arrancamos con el régimen progresivo entonces. Una vez que la persona ya ingresó, ya está el primer día ahí, ¿qué es este régimen progresivo? El artículo 6 de la ley 24660 lo establece. Dice que el régimen penitenciario se basará en la progresividad, procurando limitar la permanencia del condenado en establecimientos cerrados y promoviendo en lo posible y conforme su evolución favorable, su incorporación a instituciones abiertas, semiabiertas o a secciones separadas regidas por el principio de autodisciplina. Hasta donde yo tengo conocimiento, esas instituciones regidas por el principio de autodisciplina o con régimen abierto no existen, no hay diferencia entre los... Hay algunos sectores que se llaman de conducta, que son supuestamente mejores que el pabellón, pero no hay mucha diferencia y no se nota el traspaso de un sector al otro. Y esto es lo que les decía yo respecto a la voluntariedad del tratamiento. ¿Qué es lo que dice esta parte del artículo? Dice que las acciones a adoptar para su desarrollo deberán estar dirigidas a lograr el interés, la comprensión y la activa participación del interno. La ausencia de ello será un obstáculo para el progreso en el cumplimiento de la pena y los beneficios que esta ley acuerda. ¿Qué quiere decir? Este artículo está diciendo que si la persona no participa de este tratamiento, de las actividades que se le van proponiendo, ello va a significar un obstáculo para que pueda obtener los beneficios. El artículo 12 de la ley 24660 es el que dice el régimen penitenciario aplicable al condenado, cualquiera fuera la pena impuesta, se caracterizará por su progresividad y constará de 4 periodos. Acá cualquiera fuera la pena impuesta está con otro color, porque ya vamos a ver, lo han escuchado en la clase pasada, el artículo famoso 56 bis, dice que las personas no van a poder acceder, las personas que han sido condenadas por determinados delitos, que ya los vemos, no van a poder acceder a las salidas transitorias, a la semilibertad, o sea, a partir del periodo de prueba. Les hice un dibujito para que quede más claro cuáles son estas 4 etapas del régimen progresivo antes de entrar a verlas a todas en detalle. ¿Sí? A partir del ingreso hay un periodo de observación, que es el primer periodo de este régimen progresivo. La ley dice que ese periodo de observación va a durar como máximo 30 días. Luego de ese periodo de observación tenemos el periodo de tratamiento. Este periodo está dividido en 3 fases que van a implicar una mayor confianza y un menor control en el interno en las distintas actividades que tenga día a día. El tercer periodo, que es uno de los más importantes porque ya tiene la posibilidad de algunas salidas por una determinada cantidad de horas, que son las salidas transitorias que ustedes escucharon hablar, o la semilibertad que da la posibilidad de salir a trabajar fuera del establecimiento penitenciario, es el tercer periodo. Y el cuarto sería el de la libertad condicional, donde ya la persona es liberada, después de haber cumplido una determinada cantidad de la pena, bajo ciertas normas de conducta. Cumplido ese periodo de libertad condicional, la persona ha agotado su pena y ya queda en libertad total. Pasemos al periodo de observación. Este periodo de observación, según el artículo 13 de la ley, es el estudio médico, psicológico, social del interno, y en la formulación consiste también en la formulación del diagnóstico y pronóstico criminológicos.
Este periodo no puede extenderse más de 30 días, es lo que dice la ley. ¿Qué significa? Que la persona va a entrar y va a tener que ser revisada, como decía Silvia, por los médicos, tiene que ser atendida por un psicólogo, entrevistada por todas las personas que van a empezar a interactuar con él y a preguntarle cuál es su nivel de educación que tiene, qué le interesa, si trabajaba en algo, si no trabajaba en algo, si sabe trabajar, sabe algún oficio, como para estimularlo y ofrecerle dentro de lo que es este tratamiento penitenciario diversas actividades para que pueda desarrollar y sean ese tratamiento que es el que se le va a proponer. Entonces, dentro de este periodo de observación, el organismo técnico criminológico, que este organismo está formado por un psiquiatra, por lo menos, dice el decreto reglamentario de la ley, dice que tiene que estar formado por lo menos por un psiquiatra, un psicólogo, asistente social, y también tendría que haber un abogado y un educador. Entonces, este organismo técnico criminológico, dentro del periodo de observación, ¿qué tiene a su cargo? Realizar el estudio médico, como decíamos, psicológico, y hacer este diagnóstico y pronóstico criminológico. El diagnóstico que puede ser, va a ser un informe de la personalidad o de lo poco que se pueda ver dentro, si es que se hiciera como la ley manda, de las pocas entrevistas que van a tener en esos 30 días. También tiene que recabar la cooperación del condenado para proyectar y desarrollar su tratamiento. Era lo que yo les decía, consultarle sobre qué sabe hacer, qué le gusta, si ha estudiado la primaria y quiere hacer la secundaria, para proponerle que estudie y ofrecerle que, por ejemplo, en Villa hay 2 escuelas que están desde justo antes de la pandemia, que están cerradas, pero se inauguraron unas escuelas con unas aulas muy lindas, entonces tienen la posibilidad y el lugar para poder continuar sus estudios. Todo esto para eso sirve el periodo de observación, para conocer a la persona. Y después tiene que indicar la fase del periodo de tratamiento que se propone para incorporarlo, es decir, que dentro de las 3 fases que vamos a ver que tiene el periodo de tratamiento, van a decir si va a entrar en la primera fase, en la segunda o en la tercera, de acuerdo a cómo surja de estas entrevistas la persona, qué objetivos tiene, si quiere participar o no, no se la puede obligar, ¿sí? Y también se va a determinar el tiempo mínimo para verificar los resultados de este tratamiento, es decir, que este tratamiento que se proponga tiene que ser cumplido en un determinado tiempo. Todo esto tiene que ser notificado a la persona, tiene que ser hecho junto con la persona, porque es fundamental la participación del interno para que informe de todo lo que quiere, de lo que le gusta, de lo que necesita, para poder diagramar este futuro tratamiento penitenciario. Les puse algunas partes de lo que sería cómo se va armando esta carpeta del interno, ¿sí? Donde van a ver que lo primero son los datos personales, y abajo está una ficha donde se va a ir poniendo la calificación de conducta de la persona. Primero quería mostrarles que en este caso estuvo en observación, por ejemplo, el 4º trimestre del año 2014 y el 1er trimestre del año 2015. Estuvo 6 meses en periodo de observación, cuando la ley dice que no puede exceder de 30. Y a partir de ahí, la primera calificación que se le pone es buena. Ya les voy a explicar en qué consiste esta calificación de conducta, pero si una persona recién ingresa no puede tener una calificación buena, considero, y a partir de muchos libros y doctrina y cosas que distintas charlas donde he participado, todos consideran que la primera calificación tendría que ser ejemplar, porque la persona no ha tenido ninguna sanción disciplinaria, que son las que van a indicar si se les restan puntos de esta calificación de conducta, para tener e iniciar con una calificación buena. No se preocupen si no entienden, porque ahora lo vemos bien cuando veamos cuáles son las 2 calificaciones de conducta y de concepto. Después viene la planilla de antecedentes, donde dice el delito que ha cometido, la cantidad de años que tiene para cumplir, cuándo ingresó, cuándo considera que va a cumplir la pena, y distintas información respecto a su vida antes de entrar al penal. Después tenemos un modelo de cómputo. Este cómputo es el cómputo de la pena. Ahí dice primero la cantidad de años, meses y días que tiene que estar privado de la libertad, cuándo va a cumplir la condena, cuándo se inició el cálculo,
Y ahí está clarito cuándo va a poder acceder al periodo de prueba, a la semilibertad, a la libertad condicional, que son las siguientes etapas de este régimen progresivo. Todas las personas privadas de libertad deberían tener este cómputo porque les da la tranquilidad de saber con certeza cuándo van a poder acceder a estos beneficios. Después viene una ficha médica donde deberían estar informadas, y me imagino que tiene que ser más detallada, no conozco, tengo tenido acceso a esta carpeta, donde dice, por ejemplo, si has tenido intervenciones quirúrgicas, dice sí, nada más, no sabemos de qué lo pueden haber operado, si tiene antecedentes tóxicos o no, alergias, etc. Todo esto va quedando como información de esta persona para hacer el tratamiento. Veamos el tema de las calificaciones. La persona va a ser calificada trimestralmente con dos conceptos, conducta y concepto. La conducta es una calificación objetiva. ¿En qué consiste esta calificación? En ver si la persona cumple los reglamentos carcelarios que yo les decía al principio, lo que es obligatorio, tiene que cumplir las normas de organización, de limpieza, de respeto, eso va a ser calificado con la conducta. Pero esta conducta se va a ver reflejada en las sanciones disciplinarias, porque la persona se le va a poder restar de acuerdo a las sanciones que tuvo. Si tuvo una falta leve, se le puede restar de esa conducta que vimos que se califica como buena en el comienzo, se le va a poder restar un punto o ningún punto. Si ha cometido una falta media, se le pueden restar hasta 2 puntos. Y si ha cometido una falta grave, hasta 4 puntos. Entonces, una persona que ingresa, que tiene una calificación buena como primera calificación y que los primeros tiempos son por ahí los más complicados, porque como contaban, a veces hay que pelear o hay que defenderse, y una pelea con otro interno trae acarreada una sanción disciplinaria. Entonces la primera calificación, al ser buena y no ser ejemplar, ya desde el vamos va a estar restándose algún punto de esa calificación para durante el primer trimestre, o sea, se califica cada 3 meses, entonces vamos a tener que esperar al siguiente trimestre a no tener ninguna sanción disciplinaria para poder subir en esa calificación. Y por otro lado está la calificación de concepto, que está en el artículo 101 de la ley 24660, que lo que se analiza acá es la evolución de la persona durante este tratamiento que vamos a ir viendo, que es, vamos a ver, a raíz, lo más importante en esta calificación son los informes de los psicólogos, donde dicen si esta persona va camino a su reinserción social. Esto es una calificación subjetiva y muchas veces problemática porque, como decía el doctor Vicio de la clase pasada, a veces uno se entrevista con el psicólogo y no sabe si quiere que diga que estoy arrepentido del hecho, que eso implica reconocer y que implica tal vez culparse a sí mismo, o que diga, no, yo no lo hice, nada que ver. Entonces a veces uno no sabe ni siquiera qué se espera de uno. Entonces por eso son tan importantes todas estas entrevistas del periodo de observación con los profesionales del servicio penitenciario. Otra crítica que se hace es que la psicóloga, la psiquiatra, la trabajadora social son empleados del servicio penitenciario, y a veces es muy difícil para una persona poder decir me han pegado, o tengo tal problema, o porque esa misma persona trabaja ahí, o es compañera de la persona que le ha pegado. Entonces se critica mucho que sean empleados del servicio penitenciario, por ahí sería mejor que pertenezcan al Ministerio de Salud y que sean personas ajenas al servicio penitenciario. ¿Cómo vamos hasta ahí antes de pasar el periodo de tratamiento? Vamos a dejar de compartir. Bien, profe. ¿Crees que más o menos te explique cómo es acá el paso por las distintas oficinas? Bueno, bueno, cortito. la primera oficina que se ingresa es al médico, donde se realiza una revisión. Te preguntan de las patologías que tenés, si tomas medicación y demás. Después pasas a judiciales, donde pasa ese informe médico, te preguntan datos personales, familiares, si tenés a cargo hijos menores, para ver a cargo de quién han quedado, y te leen artículos del decreto 1897, que es el reglamento del interno que hay en la institución. Luego pasas por la directora,
o su directora o quien esté a cargo ese día, te explica cómo funciona la institución, el lugar donde vas a estar alojada, cómo tenés que manejarte, si tenés problemas, a quién vas a recurrir, y más o menos te aconseja que no intervengas en conflictos. Luego pasas al psicólogo criminalístico, que es distinto al psicólogo que hace el tratamiento. Este psicólogo es el que te hace preguntas, que por ejemplo te dice por qué causa estás, si sos culpable, qué pensás de la sociedad. Es el psicólogo que seguro que va a entrar y vas a salir llorando con la impotencia de todas las cosas que te dice. Luego pasas a una trabajadora social que te pregunta sobre tu familia, los datos personales, con quién están tus hijos, cómo vas a hacer para hacer la tarjeta de visita. Y por último, a las personas que están encargadas de educación, que preguntan sobre el nivel educativo, las posibilidades que tenés para estudiar acá, si querés terminar el ciclo que hayas dejado inconcluso, qué ofertas de talleres hay, como por ejemplo peluquería, corte, tejido, cotillón. Y bueno, y se supone que en esta etapa se determina en qué fase está, se supone. Después seguimos. Bien, gracias Silvia. Estaba leyendo el chat. Damián pregunta, ¿esos informes los puede hacer, por ejemplo, el patronato? ¿A qué informe te referís, Damián? No, el patronato no hace informes, son los de los psicólogos, como contaba Silvia. El psicólogo, el psiquiatra, la trabajadora social, cada uno hace un informe a medida que se va entrevistando con la persona. ¿Eso ahí va apuntada tu pregunta? ¿Está Damián? Tiene apagada la cámara. Bueno. Hola, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Perdón, es que voy en la calle escuchando la clase porque tenía que salir, pido disculpas. No, pregunto porque, por ejemplo, yo tengo un amigo que trabaja en el patronato y que él siempre me cuenta que está haciendo entrevistas en el penal y que después incluso le piden que informe sobre esos seguimientos que le hace a los internos ante la jueza de ejecución en este caso. Verónica, el patronato es cuando tenés una libertad condicional o cuando estás por salir con prisión domiciliaria, interviene únicamente. Claro, Buenas son los informes de prelibertad. Está bueno, digamos, que me parece que se haga hincapié, digamos, que el primer contacto que tiene el interno cuando ingresa al penal con los psicólogos, los trabajadores sociales del Instituto de Criminología, es la primera entrevista criminológica. O sea, ese es el nombre. Y lo que se hace en judiciales es armarle el legajo y le piden un número de contacto familiar, digamos que no lo dijo Silvia, para ver con quién se pueden comunicar. También le piden los datos de su defensor, porque judicial es el que maneja los papeles. Entonces, por cualquier cosa, por cualquier oficio, le piden todos los datos de eso. O sea, no es caprichoso que vaya oficina por oficina. Sí, por ahí, como lo ha contado Silvia, digamos que es lo más parecido a la ley, que no sé si se da en todos los casos, eso es el problema, digamos, pero sería lo ideal porque así cumplimos un poquito con lo que va estableciendo la ley. Vamos a continuar con el segundo periodo, porque estamos ya en son las 7 de la tarde y vamos medio atrasados. El segundo periodo es el periodo de tratamiento. Este periodo de tratamiento está dividido en 3 fases. La fase de socialización, la fase de consolidación y la fase de confianza. En esta primera fase, los primeros 15 días, es
lo mismo más o menos de lo que veníamos diciendo, que se tiene que hacer de manera intensiva estas reuniones individuales, grupales. Lo que dice la ley es para consolidar y promover los factores positivos de la personalidad del interno y a modificar o disminuir sus aspectos disvaliosos. ¿Cuál es la crítica que se hace a esto? Que según la ley lo que tiene que lograr este psicólogo o esta psiquiatra es cambiar la forma de ser de esta persona. Y no, lo que tienen que tratar de hacer es entender o hacerle entender qué es lo bueno para él, qué es lo que le conviene hacer, y ofrecerle sobre todo las distintas alternativas, como contaba Silvia, de trabajo, de recreación, de estudio, como dice acá abajo, ¿sí? Se va a efectuar recomendaciones sobre salud, si esta persona necesita algún tratamiento especial, una dieta especial. Si puedo repetir las fases, sí, son la fase de socialización, consolidación y confianza. Esas son las 3 fases del periodo de tratamiento, que es el segundo periodo del régimen progresivo. Entonces, como les decía, en esta primera etapa se va a afianzar lo que se ha observado en el periodo de observación y lo que se va a recomendar para que se haga dentro de este periodo de tratamiento. ¿Cuál es la siguiente fase? La de consolidación, donde ya vamos a pasar, en la medida que el establecimiento lo permita y que se haya acordado un tratamiento con esta persona, la persona sepa qué es lo que va a hacer, qué puede, qué no puede, empieza a participar de algunas actividades dentro del establecimiento penitenciario, y va a suponer una supervisión atenuada que permita ver cómo se comporta esta persona con las normas sociales, es decir, si acata las normas sociales que hay dentro del establecimiento penitenciario, entonces supone darle una mayor autodeterminación o una mayor libertad. Entiendo que las 3 fases de este periodo de tratamiento, en la realidad no hay mucha diferencia, ¿sí? Van pasando el tiempo, que en este caso no importa el tiempo que tengan cumplido la pena, porque no es requisito para pasar de una fase a la otra, sino que los requisitos que tiene para pasar, por ejemplo, a la fase de consolidación, son los siguientes. Que tenga conducta buena 5 y concepto bueno 5, era lo que yo les decía, la conducta era esa calificación objetiva de acuerdo a las normas, si ha tenido sanciones disciplinarias o no, y las normas del establecimiento, y el concepto bueno 5, que era ese concepto subjetivo. También se exige que la persona no tenga sanciones medias o graves en el último periodo calificado, que tendría que ser el último trimestre. Que trabaje con regularidad. ¿Qué pasa con el trabajo? No hay cupos. La persona puede haber querido trabajar, le puede haber dicho a la psicóloga: yo quiero trabajar, sé trabajar en la carpintería o sé cocinar, pero no hay cupo. Entonces no se le puede prohibir o decir que no cumple con el requisito de trabajar con regularidad cuando no hay cupo en el establecimiento penitenciario para los trabajos que la persona podría realizar. ¿De qué depende la cantidad de cupos? De las posibilidades que haya, de los lugares que haya para trabajar en el establecimiento penitenciario. En la cocina podrán trabajar unas 10 personas, 15 personas, dependiendo de la cantidad de internos que haya, y no puede hablar... ya voy a leer, Diego, leo lo que me aparece, y no pueden trabajar más personas, entonces se va a dar posibilidad de un tiempo determinado, si tiene un tiempo determinado, ¿para qué? Para trabajar. No, tienen que trabajar durante todo el tiempo, el tema es que no hay posibilidad, exacto, no hay más de 50 cupos, entonces... Disculpe, quizás no se interpretó bien mi pregunta. Mi pregunta era si había un tiempo, por ejemplo, 3 meses vas a trabajar en este puesto de trabajo como para que se desocupe el cupo y entre otra persá, o es fijo. No, puede ser fijo. Cada persona el que trabaja en la cocina está trabajando bien y va a quedar ahí. Tal vez va a trabajar todo el tiempo en la cocina, durante el cumplimiento de su pena va a estar en la cocina, y bueno, y ese cupo no se va a liberar nunca, porque esa persona está trabajando bien ahí. Entonces, es muy difícil el tema del trabajo, porque además ya vimos que los sueldos son ínfimos, entonces a veces uno dice, bueno, pero pido trabajo, no hay trabajo, y voy a trabajar, me pagan 300 pesos, y bueno, prefiero quedarme estudiando, porque en el caso de sus compañeros, por ejemplo, estudian abogacía, y les conviene estar mayor cantidad de horas estudiando, en vez de haciendo un trabajo. Entonces, todo esto, si bien tienen estas normas
así estrictas, tiene que ser analizado en una forma general, porque no puede ser estricto el interno que no trabaja porque no hay cupo. Y muchas veces el servicio penitenciario hace los informes negativos y dice no trabaja, y hasta que esto va al juez de ejecución, porque la persona ha apelado esta resolución del director, y dice el juez de ejecución, no podemos exigirle el requisito del trabajo porque no hay cupos en el servicio penitenciario. Después también exige estar cumpliendo con las actividades educativas, las de capacitación y de formación laboral indicadas en su programa de tratamiento. Acá ya tiene el programa y tiene determinadas supuestamente cuáles son las actividades que tiene que cumplir. Mantener el orden y adecuada convivencia, se entiende que eso está dentro de las obligaciones diarias, o sea que estaría de más ponerlo como un requisito específico para pasar a esta fase del tratamiento. Demostrar hábitos de higiene en su persona, alojamiento, los lugares de uso compartido, lo mismo. Y contar con dictamen favorable del Consejo Correccional y resolución aprobatoria del director del establecimiento. ¿Por qué? Porque es el Consejo el que va a proponer la incorporación de esta persona a esta nueva fase del periodo de tratamiento, y va a haber una resolución del director que ordene que se le incorpore a este periodo. Y por último tenemos la fase de confianza. Esta fase de confianza también implica un alojamiento en un sector diferenciado, más autodeterminación del interno, ampliación en las actividades que pueda tener el interno, ya sean recreativas, deportivas, se le puede ampliar el régimen de visitas, obviamente antes de la pandemia, y tiene que tener una supervisión moderada. Para esta fase también los requisitos son más o menos los mismos que acabamos de ver, pero exige más calificación de conducta y de concepto, exige una conducta muy buena, o sea, un 7, y un concepto bueno 6. No registrar sanciones en el último trimestre calificado, acá no dice qué tipo de sanciones, en el periodo anterior veíamos que eran sanciones graves, y los mismos requisitos de antes, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Dejo de compartir para ver si alguien quiere decir algo y avanzamos, si no con el periodo de prueba, que es uno de los más importantes. Te cuento un poquito del periodo de tratamiento. Bueno, dale, yo leo el chat y seguimos. Yo como interna no puedo determinar todavía en qué periodo de tratamiento estoy, ni cuándo he ingresado, ni cuándo he salido. Es más, creo que ni las autoridades tienen en claro en qué parte del tratamiento estoy. Se supone que acá está el principio de autodisciplina, y acá hay una unificación en todas las internas, todas las tratan de la misma manera, utilizan las mismas medidas de control para todas, dejan de lado la autodeterminación, la supervisión moderada, el trato individual. La interna lo que hace es sobrevivir en el lugar que le toca estar alojada, con las menos complicaciones posibles que se te vayan pasando día a día. Desde que ponemos un pie en la unidad, lo único que se piensa, por lo menos lo único que he pensado yo, es en pasar los días, los años, en un principio sin saber cuánto tiempo tenía que estar. En mi caso es medio imposible saberlo, ya que la persona que tiene prisión perpetua no tiene un tiempo estipulado. Lo único claro que tenía es que, y no tan claro tampoco, los supuestos 15 años para iniciar el periodo de prueba. Una interna depende del día a día, de la suerte, de los jueces que te toquen, de las empleadas de turno, de la familia, de la ayuda económica que tenés. Pensás en el ahora porque no sabés qué ocurrirá más tarde. Vos podés, por ejemplo, decir, hoy me levanto, desayuno, realizo gimnasia, después almuerzo, y cuando te levantas, amanece, limpias el control, y de pronto una requisa, de pronto un conflicto que te cambia todo el día que supuestamente vos, de lo que querías hacer.
Por lo tanto, yo concluyo que se trata de hacer cosas que no influyan en la conducta para que algún día puedas obtener los mal llamados beneficios. Así es. Silvia, buenas tardes. Te hago una pregunta. ¿Cuántas internas hay en la unidad 4? Que creo que comparativamente con... 32, creo. ¿Y cuántas psicólogas, psicólogos y profesionales en general hay, independientemente para la problemática que cada una puede tener, sino justamente para las evaluaciones de el primer periodo, el periodo de prueba? ¿Cuántos profesionales hay? En realidad yo sé del tratamiento por lo que estudio. Acá nadie informa nada. Es más, yo lo he hablado hace 3, 4 días con la subdirectora que está a cargo de la dirección en forma interina ahora, porque yo quiero saber en qué etapa estoy, qué esperan de mí. Me intrigaba eso, porque yo a partir del estudio he conocido todo esto, porque nadie nos ha dicho nunca. Es más, la subdirectora me dijo, yo soy consciente de eso, de que le digo, a mí me tratan como si fuera que ayer he entrado, y no es así. Todos estos principios que estoy viendo acá no existen. Y ella me dijo, lo que pasa que si te damos un trato diferente, lo primero que tenemos que hacer es sentarla a todas las internas y explicarles esto de la progresividad para que recién te podamos dar algo a vos. Entonces yo le dije, bueno, la van a tener que sentar, lo van a tener que hablar, le van a tener que explicar, porque realmente para mí esto acá no existe. Pero cantidad de psicólogos, o sea... Cantidad de psicólogos varían. Los psicólogos que nos tratan están en Urquiza, entonces vienen acá los viernes o viernes por medio y llaman a 2 o 3 chicas, o sea, uno ingresa al psicólogo o porque tiene algún problema o porque se llama el psicólogo porque necesita hacer alguna ficha o porque ha habido algún conflicto. O sea, no tenemos constantemente un psicólogo. Y si hay alguna situación, se los llama al psicólogo y por medio de una llamada se atiende. O sea, el psicólogo actúa en cuestiones de crisis o a los efectos de hacer informes, pero si un interno o una interna desea efectuar un tratamiento por depresión o justamente dentro del tratamiento, o sea, como una persona que vive en libertad, va una vez a la semana al psicólogo, una vez cada 15 días al psicólogo, eso es imposible. En todos estos años yo he intentado hablar con el psicólogo, hacer un tratamiento, he iniciado tratamientos, por ejemplo, porque tengo, la verdad que para mí es todo una cuestión, la requisa. Y siempre trato de analizarlo con alguien, comienzan un tratamiento, vienen 2 o 3 semanas, y de golpe desaparece, viene otro, le contás a ese, y por eso muchas veces no queremos pasar, porque es volver y volver y volver, y al final no se avanza. Uno avanza porque uno quiere, yo avanzo porque quiero, porque gracias a Dios, porque concurro a la iglesia cristiana, o sea, porque yo quiero avanzar. Si no, el tratamiento acá no existe. Diego dice, yo quiero hacer una aclaración que me parece que está bueno como que lo tomemos de punto de partida hablando del tratamiento. Recién en el año 2018 comienza a funcionar dentro del servicio penitenciario el Consejo Correccional. Y el Consejo Correccional es uno solo que está dentro de Villa Urquiza. De ahí es como que ellos hacen todos los informes, todas las carpetas, y tenían que ponerse a calificar en un principio la conducta y el concepto, el Consejo Correccional,
Y hoy en día recién se ha dividido que el Instituto de Clasificación y de Criminología sea el que se dedique a la parte a la parte del tratamiento psicológico del interno y del tema de las relaciones sociales, como ser las visitas y todo eso, y después el Consejo Correccional es el que iba a calificar las conductas y es el que iba a controlar también cuántos puntos se disminuía por cada sanción disciplinaria. En cuanto a los psicólogos que pregunta el profe Marcelo, hay muy pocos profesionales en el servicio penitenciario. En un principio, el Instituto de Criminología tiene dos psicólogos que son jefes, y después tiene 3 chicas más, pero son como 15 en total en todo el servicio penitenciario. Y abogados somos 8, nada más, no llegamos a ser 1 por cada unidad. Y bueno, y el tema también de la psiquiatra que decía Vero, que es obligatorio tener psiquiatra, es muy difícil también con los profesionales, porque los profesionales en un principio estaban prestados del Ciprosa, había una psiquiatra que era muy buena, después ha renunciado, y así van renunciando porque es bien duro también trabajar ahí. Pero bueno, creo que hay una falencia desde que el consejo no funcionaba y por eso no se calificaba, y hay internos hasta hoy en día que ni siquiera tienen el cómputo porque no lo mandaban de la sala. Recién la OGA lo ha tenido que hacer para enviarlo al servicio penitenciario. Lo segundo es que, así como dice Silvia, que ella no sabe en qué parte del tratamiento está, es porque los del Consejo Correccional tampoco dan abasto para calificar a todos los internos y ponerlo adentro de la fase que corresponde. Yo creo que es cuestión de tiempo, pero también es cuestión de voluntad política y de estructura, como dice Marcelo, en cuanto a la cantidad de internos y la cantidad de profesionales que tienen que hacer el trabajo. Además, otra cosa que también hay que tener en cuenta, que a veces los psicólogos atienden por Zoom, desde que ha empezado la pandemia, y la persona que está hablando con el psicólogo tal vez está en la oficina de alguna persona del servicio penitenciario para contarle a la psicóloga cuál ha sido su problema, su crisis, y eso es violatorio de 300 tratados internacionales. O sea, la entrevista con el psicólogo es privada, no puede ser. Si es por Zoom, tendrían que buscar la forma de que la persona hable a solas con el psicólogo para que el psicólogo pueda evaluarlo. Más allá de la falencia de la cantidad, en Concepción dicen que hay 3 psicólogos y hay más de 300 internos. Entonces, un psicólogo, no cada 100. Un psicólogo cada 100 personas es imposible. Es imposible de... Pero es real lo que vos decís. El tema de proteger la intimidad, no tan solo con el psicólogo, que es angustiante, también lo hacen con el tema cuando hemos tenido que armar la sala para las audiencias o para las entrevistas con los abogados, porque los abogados no podían ingresar durante la pandemia. Pero es bien difícil porque no están los medios adecuados, o sea, el Zoom ni el Internet, y tiene que estar cuidado con alguien y lo tienen que traer, y a la vez el que lo cuida es el que él quiere demandar que lo están verdugueando. Es como muy, muy complejo el tema, pero bueno, yo creo que con buena predisposición y un poco más de plata, de estructura, sí se lo podría llegar a lograr. Bueno, por eso también son las clases. Sí, María. Disculpe, mire, yo también creo que va por parte del conocimiento de la parte de judiciales, del personal que trabaja en judiciales, porque a mí apenas me llegaba una interna que estaba, o sea, apenas se la condenaba, yo le hacía todos los cómputos y le daba a la interna el cómputo completo y le decía, usted fíjese, porque usted 6 meses antes de que le toque un beneficio me hace la nota, y a la nota yo le voy a dar curso. Entonces las internas a mí 6 meses antes me presentaban la nota y se le daba curso. A mí me ha tocado, bueno, yo hace mucho que estudio Derecho, me quedé por el trabajo realmente, pero me ha tocado el cambio cuando ha entrado la Ley de Educación.
Entonces, bueno, yo le digo a mis chicas, entonces mis chicas vinieron y, señora, mire que la ley de educación nueva, que qué sé yo, y mi compañera se opuso totalmente. Entonces yo le dije, no, para. Entonces le dije a las chicas, a las internas, miren, yo se la voy a leer a la ley, yo les prometo que mañana yo vengo ya sabiendo para que ustedes me hagan las notas como se necesita para que el juez reciba lo que ustedes necesitan. Entonces, bueno, así comenzamos a hacer con las chicas de la unidad 4 y comenzó a trabajar, digamos, y a salir, y comenzaron a estudiar, y después ya comenzaron con los otros beneficios que traía el estudio. Pero yo creo que depende también de la capacitación del personal de judiciales, y bueno, acá siempre hubo, digamos, cada unidad tiene su consejo correccional donde le ponen la conducta y el concepto, pero también tenemos la dirección de régimen correccional donde están las asistentes sociales, la psicóloga y la única psiquiatra que tenemos para todos los penales. Debemos tener para 2.000 internos, pongamos así, entre nenas y varones, 3 psicólogos, 1 psiquiatra y 5 asistentes sociales. No hay más. Por eso, no es suficiente tampoco, me parece que no dan los números para poder resolver todas las cuestiones que se puedan plantear. Lo mismo pasa con los jueces de ejecución. En la provincia de Tucumán hay 2 jueces de ejecución y personas que están privadas de la libertad en establecimientos penitenciarios, según las estadísticas del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena, el SNEP. En el 2019 había 1.190 personas en los establecimientos penitenciarios. Entonces el juez de ejecución, que es el que va a tener que resolver todas las cuestiones que decida la administración, o sea, el director, y con las que la persona privada de libertad no esté de acuerdo, son para 1.190 personas, sin hablar de los que están en prisión domiciliaria o con probation, etcétera, etcétera. Entonces, en cuestión de números, resulta imposible cumplir con la ley. Pero más allá de eso, lo importante y la idea de que ustedes estudien la ejecución de la pena y que el día de mañana, cuando ustedes se desempeñen en los distintos ámbitos del derecho, hagan cumplir esa ley o aporten con un poquito para que se cumplan los derechos de las personas privadas de libertad desde el lado de que a ustedes les toque trabajar, ya sean los jueces de ejecución, o sean fiscales, o sean más los que están en comisaría, es verdad, Lourdes. Había 2 preguntas antes de avanzar en el chat que decía si el juez de la... A ver, ya la busco. Uno, como representante legal de un interno, debería dirigirse al juez que declaró la condena para exigir que se cumplan las garantías. No, el que tiene que hacer cumplir es el juez de ejecución. Ya tenemos la unidad 6 completa sobre el juez de ejecución y vamos a ver todas las funciones que tiene el juez de ejecución. Pero también otra pregunta decía quién era el que decidía el paso en este periodo de tratamiento. El que decide el paso de una fase a la otra fase dentro del segundo periodo, de la segunda fase del régimen progresivo, que es el periodo de tratamiento, es el director. El Consejo Correccional propone, hace una propuesta favorable o desfavorable, y hay una resolución del director que dice si esa persona va a poder pasar de la fase de socialización a la fase de confianza. Pero por el artículo 3 de la Ley de Ejecución de Sentencia, ustedes tienen el control judicial. Es decir, que la persona tiene que saber que cualquier decisión que tome el director del establecimiento puede ser revisada por el juez de ejecución. Entonces, si una calificación la pueden recurrir, una denegatoria a un pase de fase que en realidad no existe, también puede ser recurrida y tiene que ser revisada por el juez de ejecución. Vamos a continuar con el periodo de prueba. Este periodo de prueba ya es un poquito más importante y se nota ya la diferencia porque la persona tiene a partir del periodo de prueba la posibilidad de salir. Hay 2 institutos dentro de este periodo de prueba que le van a dar esta posibilidad de salir, que son las salidas transitorias por un lado y la semilibertad. El artículo 15 de la ley 24660 lo establece al periodo de prueba. Dice que consiste en el empleo sistemático de métodos de autogobierno y comprenderá sucesivamente, ¿por qué dice sucesivamente? Ahora les explico.
La incorporación del condenado a un establecimiento abierto, semiabierto o sección independiente de este, que se basa en el principio de autodisciplina, que es lo que decíamos que no existe, la posibilidad de obtener salidas transitorias del establecimiento y la incorporación al régimen de semilibertad. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a este periodo de prueba? En primer lugar tenemos el requisito temporal. Acá ya sí tiene importancia el tiempo que lleva cumpliendo esta persona privada de la libertad. Si la persona ha sido condenada con una pena temporal, el tiempo que tiene que haber pasado para acceder al periodo de prueba es la mitad de la condena. ¿Qué es lo que dice este artículo? Dice sin la accesoria del artículo 52. El artículo 52, en los casos de... Antes era con el tercio. Ahora está reformado porque antes se regía por el decreto 396/99 y era con el tercio de la condena. Ahora es la mitad de la condena. Entonces, les decía lo del artículo 52, que son los casos de reincidencia múltiple. En los casos cuando se declara una persona que es múltiple reincidente, se le establece, además de la pena que se le está imponiendo en ese momento, una prisión por tiempo indeterminado, como accesoria de esa condena de 5 años, de 3 años que se le está poniendo. Entonces, la persona que ha sido condenada a una pena temporal sin esta accesoria del artículo 52, tiene que haber cumplido la mitad de la condena para poder acceder al periodo de prueba. En las penas perpetuas, también sin esta accesoria del artículo 52, tienen que haber pasado 15 años. Y por último, tenemos en los casos donde está esta pena accesoria del artículo 52, después de haber cumplido la pena que se impuso, cuando empiezan a cumplir estos años indeterminados de pena accesoria, 3 años. O sea que recién ahí, después de haber cumplido esa pena, más 3 años, podrían acceder a este periodo de prueba. Hay otros requisitos, además del requisito temporal, que es el más importante porque es objetivo, que es no tener causa abierta u otra condena pendiente. ¿Qué significa esto? Que no haya otra causa donde puede determinar que esta persona va a tener que estar privada de la libertad, porque puede usar esta salida transitoria para escaparse. Entonces, el fundamento que se usa para denegar las salidas transitorias es si tiene otra causa que está pendiente, lo cual es violatoria del principio de inocencia, porque si tiene otra causa abierta pero todavía no ha sido condenado, no debería influir en este sentido, pero está así puesto en la ley y habrá que pelearla y pedir que se declare que no corresponde a la inconstitucionalidad de este artículo. Y cuando hace referencia a otra condena pendiente, quiere decir que si ya ha sido condenado en otra causa mientras está cumpliendo esta pena, hay que hacer la unificación de las penas. Entonces se unifica la pena que viene cumpliendo más esta nueva pena que va a tener y se tiene que hacer un nuevo cómputo. Entonces recién cuando tengamos el nuevo cómputo y la nueva cantidad de años que va a tener que cumplir, ahí vamos a ver si ya está en la mitad de la condena para acceder al periodo de prueba o no. Y después pide las calificaciones que veníamos viendo, poseer conducta ejemplar y concepto ejemplar, porque se supone que ya va a salir de la cárcel en determinados motivos, en determinadas circunstancias o por determinados motivos, entonces pide conducta ejemplar y concepto ejemplar. ¿Qué es lo que pasa con las penas perpetuas? Que ahí decía 15 años. Esto no es así. Quiero explicarles rápidamente para que no perdamos tiempo, pero qué es lo que pasa con el artículo 56 bis, que se incorpora en el año 2004 con algunos delitos y se amplía en el año 2017 con muchísimos delitos. Este artículo 56 bis, ¿qué dice? Que no podrán otorgarse los beneficios comprendidos en el periodo de prueba a los condenados por los siguientes delitos: homicidios agravados del artículo 80, delitos contra la integridad sexual, todos los artículos de los delitos contra la integridad sexual, privación ilegítima de la libertad coactiva si se causa intencionalmente la muerte del artículo 142 bis, los homicidios en ocasión de robo y robo con armas de fuego, el secuestro extorsivo si se causa la muerte del artículo 170, la tortura seguida de muerte, y sigue. Los delitos vinculados a la trata de personas, los delitos cometidos con el fin de aterrorizar a la población, el financiamiento del terrorismo, los delitos referidos al tráfico de estupefacientes, que son los artículos 5, 6 y 7 de la ley 23737, y los delitos del Código Aduanero relacionados al tráfico de mercadería o estupefacientes.
¿Qué quiere decir? Que cualquier persona que esté condenada por todos estos delitos, desde el año 2010, algunos desde el año 2004, otros desde el año 2017, no van a poder acceder a estos beneficios que están a partir del periodo de prueba, que son las salidas transitorias y la semilibertad. ¿Y cuál es el problema? Veamos un poquito de estadísticas. Según lo que yo les decía, estas estadísticas de SNEP del año 2019, de un total de 1.190 internos en la provincia de Tucumán, tenemos 400 por homicidios dolosos, 300 por robo, tentativa de robo, 185 por abuso sexual, y todos estos delitos son los, en gran mayoría, porque pueden ser homicidios dolosos, pero no ser los del 80, pero supongamos que sea la mitad, todas estas personas no van a poder acceder a este beneficio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pedir la declaración de inconstitucionalidad. Cuando uno pide el beneficio de la salida transitoria, va a tener que tener previo una audiencia donde el defensor pida la declaración de inconstitucionalidad. Este artículo 56 bis viola el principio de igualdad, viola el principio de progresividad, viola el principio de reinserción social. La persona ya ha sido condenada y su delito, su pena ha sido graduada de acuerdo al hecho cometido, por eso el homicidio es de 8 a 25 años. Entonces, si se le ha puesto 20 años de pena, ya se han considerado todas las circunstancias particulares para ponerle 20 años. No tiene por qué ver agravada su ejecución de la pena y cómo transcurre la pena si ya ha sido tenido en cuenta al momento de dictar sentencia. La ejecución de la pena tiene que ser igual para todos. Por eso es que, por suerte, están empezando los jueces a declarar la inconstitucionalidad de este artículo y le están dando la posibilidad a las personas de acceder a estos beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? El primero son las salidas transitorias. Estas salidas transitorias pueden ser por el tiempo que va a durar la salida, pueden ser hasta 12 horas, hasta 24 horas o hasta 72 horas en casos excepcionales. Por el motivo por el que se otorgan las salidas transitorias, puede ser para afianzar y mejorar los lazos familiares y sociales, para cursar estudios de cualquier tipo, o para practicar los programas específicos de prelibertad ante la inminencia de una salida. Y por el nivel de confianza, ¿qué significa esto? Que van a poder ir acompañados de un empleado, que nunca debe ir uniformado, lo dice la ley, confiado en la tuición de un familiar, una persona responsable, o bajo palabra de honor. Entonces, la persona puede empezar a pedir estas salidas transitorias, ¿de cuándo? Después de haber ingresado al periodo de prueba que habíamos visto recién, que en las penas temporales era la mitad de la condena, para acceder además a las salidas transitorias, después que están en el periodo de prueba en las penas mayores a 10 años, tiene que haber pasado un año desde que ingresaron al periodo de prueba. O sea que tenemos la mitad de la condena más un año para las penas mayores a 10 años. Con las penas mayores a 5, tienen que ser 6 meses después de que ingresó al periodo de prueba. Y en las penas menores a 5 años, directamente con el ingreso al periodo de prueba ya pueden acceder a estas salidas transitorias o a solicitarlas. ¿Cuáles son además los requisitos? Los mismos que veíamos recién para el periodo de prueba, son los mismos en este caso, pero acá está agregado que no puede encontrarse comprendido en los supuestos del artículo 56 bis. Y en el caso de los delitos del artículo 128, 129, segundo párrafo y 131, que son delitos sexuales, pero con unas penas más cortas que el resto, se pide la intervención de la víctima para consultarle, no consultarle, sino para comunicarle que la persona está por salir con una salida transitoria. Esta intervención de la víctima no es vinculante para el juez al momento de decidir, ¿sí? Simplemente hay que notificar a la víctima que esta persona va a salir. Este procedimiento de las salidas transitorias se inicia cuando la persona lo solicita, va a pasar por las diferentes oficinas, van a hacer cada una su informe de cómo se viene desempeñando en el área de estudio, en el área laboral, con la psicóloga, etcétera, etcétera, y se hace un acta del Consejo Correccional que pasa al director. El director va a proponer incorporar a esta persona a las salidas transitorias o no, y lo eleva al juez de ejecución a la propuesta. Ya en este caso el que decide es el juez de ejecución. En el periodo de tratamiento anterior, los pasos por las distintas fases los decidía directamente el director.
Acá el director hace una resolución donde propone o no la incorporación a la salida transitoria, pero lo eleva al juez de ejecución, y el juez es el que va a decidir. ¿Qué va a decir el juez? Si acepta la distancia o el lugar al que puede trasladarse, las normas que tiene que observar, cuáles son las restricciones, no puede ir a un determinado lugar, no puede frecuentar determinadas personas, el consumo de sustancias o de bebidas alcohólicas, todo eso va a estar como norma de conducta además extra a la salida transitoria. Le tiene que otorgar una constancia que indique su situación, es decir, que está con una salida transitoria con un permiso. En general van acompañados del personal del servicio penitenciario, uniformado y con armas, entonces es como difícil que alguien no sepa, o si lo para un policía que está en una salida transitoria, pero le tienen que dar una constancia que acredite que está con una salida transitoria. Profe, sin importar la cantidad de horas de su salida, o sea, en el caso de que sean 48 horas, igual se queda a las 48 horas oficial con esa persona. Y en principio no, si le dan una salida de 48 horas, seguramente va a ser bajo la tuición de alguna persona de la familia, o bajo palabra de honor, o con pulsera. Porque si le dan una salida de 48 horas, porque es una persona que tiene excelente conducta, excelente concepto, y saben que esa persona tiene esa posibilidad de salir y que va a volver. Es difícil que otorguen una salida de 48 horas. Entonces, lo que hacen es dar una salida de 2-3 horas, acompañado de personal del servicio penitenciario, para afianzar los lazos familiares. Eso es lo que normalmente sucede, cuando además se cumplen todos los otros requisitos que les decía. Claro, gracias. Disculpa, Verónica, cuando dan esas salidas extraordinarias, además de que en general son penas bajas las otorgadas, a la persona le queda muy poco tiempo para estar privada de libertad, con lo cual entiende el servicio penitenciario que sería muy tonto no cumplir, o sea, no volver luego de cumplidas las 48 horas, porque si viola esa restricción y no vuelve a las 48 horas, directamente se está perdiendo la posibilidad del otorgamiento de la siguiente fase, que sería la libertad condicional. Entonces, sabe la persona que cuando se le otorgan beneficios, o sea, ahí Álvaro creo que era el que estaba contando su situación, cuando te dan posibilidad de salir, y más cuando ya no tenés un guardia que te acompañe, indudablemente es porque la confianza es mucha, y esa confianza tiene que ver justamente porque tenés conducta ejemplar, pero además porque tenés mucho para perder. O sea, sería muy tonto del interno o la interna a no volver dentro del horario estipulado, porque justamente perdería todos los beneficios que ha acumulado hasta ese momento. Se ha sucedido también, ¿no? Pero bueno. Yo quiero decir una cosa. Sí. A ver, generalmente las salidas transitorias son de 12 horas, y cuando se extiende un poquito más el tiempo, por ejemplo 24 o 48 horas, es por una situación especial. Por ejemplo, yo he visto que en un interno en Villa Urquiza, el interno era de Santiago del Estero, pero bueno, había cometido el delito acá, y él, bueno, era una visita en este caso, pero como se tenía que trasladar hasta Santiago del Estero, o hay algunos que iban a trabajar hasta Trancas, de donde eran, le otorgaban un poco más, pero porque se trataba, digamos, de la distancia. En razón de la distancia, yo he visto que sí se otorguen por más de 12 horas, pero generalmente es por 12. Yo he logrado salir en varias ocasiones con salidas excepcionales. Al principio, en los primeros años, fui, por ejemplo, a cumpleaños de mi hijo menor, al nacimiento de mis 3 nietas, siempre con custodia. Después he comenzado a ir esporádicamente a visitar a mis padres que ya son mayores, o a mi casa, con salidas por 4 o 6 horas, con personal, 2 o 3 personas de custodia, uniformadas. Y en los últimos años, desde que he estado en una época con la doctora Merced, he tenido salidas excepcionales,
que iba un viernes y volvía, me llevaban el viernes con pulsera electrónica y volvía el domingo. La última salida que he tenido ha sido a comienzo de año, en enero, que me dio la doctora Iacono el permiso. Fui también de esa manera. He ido el sábado a las 8 de la mañana, me han dejado en la casa con pulsera y de ahí me fueron a buscar el día domingo. Bien, gracias Silvia. Ahí hay algunas preguntas. Ya vamos a explicar las salidas excepcionales porque Diego también ha gozado de unas salidas excepcionales y quería contar, ya llegamos ahí. Preguntan si no se encuentra todavía en el periodo de prueba, pero necesita rendir un examen en la facultad bajo modalidad presencial, se hace una excepción o se busca una alternativa. La ley exige que la persona salga el capítulo de educación, ya vamos a ver, vamos a tener una clase especial del derecho a educación, donde Silvia también va a contar, y los chicos pueden contar también sus experiencias de los permisos para ir a rendir. La persona no necesita estar incluida en el periodo de prueba para que sea autorizada a salir a rendir. El artículo 137 de la ley dice que puede el interno, además de ser notificado, ¿sí?, tiene la obligación, el servicio penitenciario, de otorgarle todas las salidas necesarias para garantizarle el derecho a la educación. ¿Cuál es el problema? En el caso de los chicos que están en Concepción, el traslado de Concepción a San Miguel de Tucumán, a un examen que era a las 3 de la tarde, hay que esperar que llegue el oficio del juez que autoriza el traslado, el bajarse en la calle 25 de Mayo esposado, con guardia, con uniforme, con armas, que eso también está en la ley, no puede ser la persona sometida a un espectáculo cuando es trasladada, no, se tiene que resguardar su privacidad. Entonces todo eso, por suerte ha venido la pandemia y les ha dado la oportunidad de poder avanzar en los estudios, de poder acceder a clases virtuales, les han permitido tener los teléfonos para poder escuchar y ver las clases, el rendir junto con sus compañeros en un examen oral en el mismo momento que rinden los compañeros. Entonces, si bien la pandemia nos ha dejado algo bueno, pero fuera de la pandemia, y esperamos que quede la virtualidad, por lo menos para las personas privadas de libertad, porque en cuanto a educación ha ayudado un montón a avanzar. Existe la obligación, aunque no esté en el periodo de prueba, si bien una de los motivos por los que pueden otorgar las salidas transitorias es educación, después cuando se incorporó el capítulo de educación en la ley de ejecución de sentencia, dice que no importa el periodo de la progresividad de la pena en el que se encuentren, la persona tiene que tener ese permiso para salir a rendir o para estudiar, de acuerdo a las circunstancias de cada caso. Aunque esté cumpliendo sanción. Yo creo que es re importante, no tan solo el tema de la pandemia, sino también lo que ha agilizado y que ojalá que cuando tengan que ir a rendir presencial suceda, es el nuevo Código Procesal Penal. Porque con el tema de cómo son las notificaciones ahora de los oficios, que son inmediatos, que son por WhatsApp, eso también acelera mucho de que ellos puedan llegar en tiempo y forma a rendir. Porque yo he visto muchos internos, de hecho se quejaban conmigo, de que no llegan o llegan tarde, pero bueno, el tema también es el tema de los móviles. Claro, claro, no es solo el oficio. Y del personal para el traslado. Claro. Entonces por ahí, bueno, por eso la pandemia ha ayudado en algo, por lo menos, en cuanto a educación. Hago una acotación. Bueno. Que no sé. ¿Me autoriza? Sí. Que no solamente este beneficio es para los condenados, sino también para los procesados. Y oportunamente Franco Venditti, que es representante del Ministerio de Educación y que tiene trayectoria en este tema, va a hablar justamente del tema. Y además, uno de los puntos que vamos a tratar es el caso de Silvia, que tuvo que llegar ante la Corte de la provincia con un habeas corpus, y la Corte de Tucumán se expidió de manera concreta, contundente, diciendo de que es un derecho que no puede ser violado desde ninguna óptica. O sea, ya lo vamos a profundizar, pero Silvia, por una determinada decisión del juez de ejecución de ese momento,
perdió un año cuando tenía un juez que la beneficiaba, le estaba yendo bastante bien en la carrera. Sí, acá en la unidad, por ejemplo, las mujeres en eso se han visto beneficiadas porque sí, si vuelven las clases presenciales, ellas sí o sí tienen el derecho de concurrir a las clases, de ir a atender, de ir con personal que no esté uniformado y todo lo demás que dijo la Corte Suprema. Así que desde ese aspecto las mujeres acá sí, sí respetan en esta institución el derecho a estudio. Bien, muchas gracias. Pasemos a, tengo ahí un cuadrito, pero que se va a hacer largo, de la cantidad de salidas transitorias que puede tener la persona de acuerdo al tiempo que le falte de cumplir la condena. ¿Sí? Yo después se los paso para que no sea mucho, pero en principio es una por mes. Y me quedaba esto de qué pasa si se revoca las salidas transitorias, porque ya vamos a ver en la libertad condicional que hay todo un tema con la revocación de la libertad condicional y el tiempo que ha estado en libertad. Si se revocan las salidas transitorias y esa persona ha estado 48 horas fuera del establecimiento penitenciario, eso se computa como cumplimiento de la pena, no es que se le van a descontar esas 48 horas como 2 días que va a tener que después cumplir en prisión, que sí pasa en la libertad condicional. Esto es lo que les digo de la cantidad de las salidas, es largo, no tiene sentido, en principio es una por mes cuando corresponde y cuando cumplen los requisitos. Y después están las salidas excepcionales que establece el artículo 166, que dice que el interno será autorizado en caso de enfermedad o accidente grave o fallecimiento de familiares o allegados con derecho a visita o correspondencia para cumplir con sus deberes morales. Estas salidas excepcionales, en el caso de Diego, han tenido la suerte, digamos, de que le han buscado la vuelta, porque no era que su hija estaba enferma, sino que se han basado en el artículo 11 de la ley 26.061, que dice que en toda situación de institucionalización de los padres, los organismos del Estado deben garantizar a las niñas, niños y adolescentes el vínculo y el contacto directo y permanente con aquellos, siempre que no contraríe el interés superior del niño. Si nosotros vemos la foto que yo les puse ahí, es una imagen de la unidad 1 y 2 de Villa Urquiza, donde antes de la pandemia recibían las visitas en las celdas. Un niño en ese lugar, desde ningún punto de vista, puede ser aceptado que esté, además después de haber pasado por la requisa, de la espera para la visita, y demás, no puede estar en un lugar como ese. Entonces, le hace mal, aparte todo lo que ve acá adentro, ¿no? Habla, Diego, contá de tus salidas excepcionales. A mí se me otorgó en el 2017, en el mes de noviembre, y gocé de 14 meses. Una vez por mes de 4 horas, los días sábados. Y bueno, después con una discusión con el doctor Ullón, me la revocó, así que de ahí que desde ese tiempo que no pude ver a mi hija. La vez pasada la pude ver cuando fui a ver a mi padre con una salida excepcional, con la enfermedad de él, que también me curso, hacer unas denuncias para que me puedan llevar, ya que ellos me pedían un certificado médico actualizado. Y como estábamos en pandemia, mi viejo no podía ir al hospital. Y bueno, aparte la enfermedad que tiene empeora, no es que se cura. Así que esa también fue una discusión que tuve con el servicio penitenciario de acá, la parte judiciales, que tienen que entender, tienen que ser un poquito más humanos. Así que, y bueno, y con el juzgado también, hasta que me lo pudieron otorgar de ejecución, demora bastante en resolver esas cosas que son tan esenciales, o por enfermedad, te dice, por enfermedad o por muerte. Y bueno, primero viene la enfermedad. La vez pasada en la clase de criminología, el doctor Marcelo hablaba sobre eso, que demoraba mucho el juzgado de ejecución de capital. Así que eso creo que debería cambiar, más cuando es un motivo de enfermedad o de muerte, ¿no? Así que, bueno, espero que me la vuelvan a otorgar a la visita para poder ver a mi hija, o directamente ya la salida transitoria. Una de las cosas que planteo es el tema de la propuesta que hace el servicio. Te ponen 2 horas con guardia y con pulsera magnética. Y GPS. Y acá te llevan 5 empleados. Y mal chofer serían 6 personas. Bajan uniformados y con armas largas.
imagínense mi hija, los vecinos, la curiosidad, para ir al baño te tienen que acompañar, tienen que pedir permiso, un montón de cosas que aparte, uno de los motivos de la salida transitoria es para afianzar el vínculo familiar. ¿Cómo lo vas a hacer estando tanto empleado alrededor de tu casa que no puedes tener una conversación privada, o no poder intimar con tu pareja? No sé, tantas cosas que estamos privados, y más eso, que en vez de ser un beneficio, sería como una tortura. Así que en vez de pasarla bien, la pasas mal, venís mucho más cargado de bronca y de rencor, ¿no? Profe, Hasta ahí. profe, cabe destacar, bueno, profe. Sí, Álvaro. Lo que le quería comentar, bueno, con respecto a mi caso, bueno, yo más de 1 año y medio que había solicitado también con respecto a una salida excepcional, digamos, para ver a mi hija, y en ningún momento me lo han otorgado, me lo han rechazado, y bueno, ya con todo este tema de la pandemia y todo esto, ya llevo casi más de 1 año y medio sin poder ver a mi hija. Así que está, Claro, ese no es tan solo la situación mía, sino es la de que todos los internos estamos pasando, no tan solo aquí, sino en Bellurquiza, la unidad número 4, en otras unidades penitenciarias del país también se está padeciendo todo esto, y creo que ahora un poco con la flexibilización también deberían flexibilizar los jueces con respecto a las visitas, deberían... ¿Cortó el internet de Álvaro? Sí, Vero. Sí, Lourdes. Lo que a mí me parece que sería correcto, es decir que la salida se la otorga, si bien se arma toda una carpeta, así igual que sea un beneficio, que pasa por el consejo también, y se la manda al juzgado de ejecución, y que el que decide, digamos, la modalidad, si llevan pulsera o no llevan pulsera, si van con guardia o no con guardia, si van uniformados o no, es el juez. Es el juez de ejecución, no es el servicio penitenciario el que dice cuántas horas o nada, la modalidad. Eso me parece importante porque es como que se confunde un poco, digamos, quién es el que puede otorgar. El tema de las pulseras también es todo un tema. ¿Por qué? Porque por una salida excepcional, las pulseras son supuestamente para la libertad condicional, y ni siquiera, y hay muchos faltantes de pulsera. Ya después cuando hable el patronato, digamos, hablará sobre eso, y es una moda que ha impuesto el doctor Guyot, de que acceden a la libertad condicional, pero con pulsera. Ha habido casos, digamos, de que los internos iban hasta la facultad con pulsera. Igual, han tomado todos esos recaudos desde el juzgado, porque ha habido muchas evasiones. Es verdad lo que dice el profe Marcelo, que tiene mucho para perder, pero también se han evadido de libertades condicionales, y son internos que no aparecen hasta el día de la fecha. Y se han llevado las pulseras sobre que no hay, y las rompen, las destrozan. De hecho, a las personas que están con prisión domiciliaria están con pulseras, y a veces cuando le revocan la prisión domiciliaria también la rompen, y es todo un tema, porque que rompan una pulsera un interno quiere decir que su compañero no va a poder acceder por la falta de pulsera. Sí, sí, entiendo tu punto, pero es volver a responsabilizar a la persona privada de libertad, o a que tenga que pagar la persona privada de libertad por la falta de pulsera, que tenga que salir acompañado de 4 guardias porque no hay pulsera, y que tenga que ir a su casa a estar con su hija con 4 guardias en una visita. Es terminar con lo mismo que pasaba con los cupos del trabajo. No hay cupos laborales, entonces lo califico negativamente porque no trabajan. No tienen la culpa. Entonces, obviamente, sí. A mí me ha pasado ir todo un año a la facultad con la pulsera y además con las empleadas. Y la verdad que tener la pulsera un año, para mí ha sido una tortura. Ya pedía que me la saquen a la pulsera. ¿Por qué? Porque es constantemente el pi, pi, pi.
me llamaban a veces a 2, 3 de la mañana para preguntarme dónde estaba, porque no estaba, y tenía que decirle que no, que llamen a la guardia, que yo estaba alojada en la unidad número 4, o si no, estaba en plena clase y comenzaba a sonar el aparatito, que por qué estaba en ese lugar, que no figuraba mi salida. Una vez también, en la época de la práctica, yo ingresaba con mis compañeras y las empleadas a la corte, y íbamos a hacer derecho civil, y ahí se inhibía, aparece la pulsera. Una vez lo llamaron a mi hijo preguntándole, ¿a dónde está tu mamá? Porque no la podemos encontrar. Entonces, tener la pulsera también implica un psicólogo. Doctora. Sí, María. Yo creo que no todo pasa también por los jueces, porque el servicio penitenciario es quien hace los informes con antelación. A mí me hacen una nota pidiendo una salida transitoria, entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que mandar la nota esa a la Dirección de Régimen Correccional, para que Dirección de Régimen Correccional mande a su gente y hagan los ambientales en el domicilio de las personas, y también y también hablen con las personas de ahí para ver si los quieren recibir o no los quieren recibir. En todo eso, estas personas que van, que son del gabinete técnico, se fijan, tienen que ir mirando todas las salidas, los accesos, las entradas, tienen que ir mirando todas esas cosas, y son ellos mismos los que informan después, más o menos con cuánto personal se puede ir o no. El custodia es el que eleva el informe, o sea, es un grupo que va a hacer el informe cuando piden la salida. Sí, así es. Se hacen los informes. Entonces nosotros también tenemos parte en decir, no, se va a fugar por tal lado, se va a fugar por otro lado, y entonces manden más gente. Además, el servicio penitenciario conoce más a la persona, está en contacto diario. Si bien el juez de ejecución es el que decide, y también tiene su gabinete, tiene sus profesionales que van a hacer los determinados informes, el que lo conoce y que lo debería conocer también el juez de ejecución debería estar dentro del servicio penitenciario, la oficina del juez de ejecución tiene que ser dentro del establecimiento penitenciario, y debería, eso dice la ley de creación del juzgado de ejecución, y debería tener también contacto diario con las personas privadas de libertad para conocerlas, porque justamente es el que va a tener que poner la firma para decir esta persona sale 2 horas por mes con una salida transitoria, y es el que va a terminar respondiendo en algún caso si esa persona se fuga. Entonces, es importante también el contacto diario con la persona y el conocerla. Yo quiero agregar una cosa: cuando se inicia la carpeta o las salidas transitorias o por la libertad condicional, generalmente primero es para las salidas transitorias, se arma la carpeta del servicio penitenciario, que va con el informe, con la resolución de la propuesta favorable o desfavorable, tal como así lo requiere la ley 24660. Que va con los informes de la psicóloga, del asistente social y todo eso. Pero paralelamente, el juzgado de ejecución, el equipo técnico, que por lo menos yo conozco parte del juzgado de ejecución del equipo técnico del juzgado de ejecución de Concepción, que trabajan maravillosamente, y los conozco a todos, digamos, los profesionales son 14 que tiene el equipo técnico de la O de ejecución. Ellos van haciendo una carpeta paralelamente donde tienen sus propios informes psicológicos, sus informes sociales, que eso es lo que decía la compañera que trabaja en Salta. Ellos también hacen su propio informe, no es solamente que es solo del servicio penitenciario, sino que paralelamente se presentan esas dos carpetas. Y que por supuesto lo del servicio penitenciario, la propuesta del servicio penitenciario, como vos has dicho, Vero, no es vinculante. El juez por eso tiene aparte una espalda con su carpeta y con su propio equipo técnico. Y para la libertad condicional es aún peor los requisitos, porque ahora interviene el patronato de liberados y hace los informes de prelibertad.
Profe. Entonces ya serían Preguntaba Damián algo. Sí. Profe. Álvaro. Sí, quería hacerle una consulta a la doctora Lourdes. Con respecto estuvo hablando ahí las carpetas que arma el sistema penitenciario. Yo solicité mi incorporación en el periodo de prueba en diciembre del año pasado, el cual han elevado el informe que era todo favorable, pero a su vez el mismo servicio penitenciario me termina denegándome a mí por yo estar incluido en cierto artículo, que no es que tan solo están ellos para elevar informe y poner propuestas favorables o desfavorables y no implementarte en un artículo que en este caso el juez es el que debería haber sido partidario y decirme no deniego tal cosa porque él está en tal artículo. Yo les cuento, no es que la carpeta del servicio penitenciario tiene un plazo para ir al juzgado de ejecución. El juez de ejecución lo puede sancionar al servicio penitenciario o multar por no poder cumplir, digamos, con los plazos de la carpeta. Eso por un lado. Después el juez de ejecución hace con su equipo técnico toda su carpeta. Luego tu defensor va a pedir una audiencia. En esa audiencia va a estar la fiscal de cámara. La fiscal de cámara es la que también, y ahí, por ejemplo, en las libertades condicionales, sobre todo, se la notifica a la víctima. Si el delito no ha consistido en una agresión sexual, generalmente va a estar en la audiencia la víctima con ustedes y con su defensor. O sea, no es que, y ahí tu defensor te va a defender, digamos. O sea, eso tendría que plantearlo tu defensor. Pero lo que dice Álvaro es que el servicio penitenciario no puede decir que está incluido en el artículo 56 bis, porque él o puede hacerlo como una observación, pero siempre va a tener que elevarlo al juzgado de ejecución. Y hoy en día lo que hace el juzgado de ejecución es llama a una audiencia y lo primero que tiene que hacer el defensor es pedir la declaración de inconstitucionalidad del 56 bis. En el caso de Álvaro nos dijo la clase pasada que se la otorgaron. Entonces, lo siguiente va a ser la incorporación al periodo de prueba y va a poder solicitar las salidas transitorias. Pero no... Yo quiero decir una cosa. Hay muy pocos internos en Tucumán que están dentro del artículo 56 bis. No son los más. Porque hay muchos de los condenados que han sido antes de la modificación del artículo 56 bis. No hay muchos internos que yo conozca, no sé tu caso particular. Es que eso es lo que había aclarado en una de las preguntas en el chat de la compañera, que antes estaba involucrado solamente los homicidios agravados en el artículo 80, inciso 7, que eran los crímenes causa. Y ahora están involucrados todos los homicidios agravados. Y bueno, se han agregado otros 6 incisos más que, bueno, la mayoría de los delitos en la actualidad. Claro, el problema va a ser de ahora en más, y sumado a la sobrepoblación que hay hoy, dentro de unos años, nadie va a poder acceder al periodo de prueba, a la salida transitoria o a la semilibertad, y cada vez va a haber más personas privadas de libertad por más tiempo. Y en las condiciones que está la cárcel hoy, no sirve para nada, no ayuda, solamente perjudica. Entonces, ahí está el desafío en ver cómo hacemos para evitar el perjuicio que está causando el sistema penitenciario en las condiciones que estamos ahora. Chicos, son las 8:05. Falta un montón de la clase, falta la semilibertad, falta la libertad condicional. Yo no tengo problema, no sé, seguir 5 minutos más, aunque sea para terminar con la semilibertad y terminar con el periodo de prueba, y que genial siga, dice, pero que de última después la parte de libertad condicional la vemos en otra clase. Bueno, sigo entonces, y ya vemos después cómo hacemos con lo que falta. A ver. Doctor, tenemos clase de criminología también. Ah, sí, tienen clase de criminología. Bueno, 5 minutos, si quieren se pueden ir a la clase de criminología, igual queda grabada la clase, no se preocupen.
Y explico nada más la semilibertad y terminamos la clase y después vamos a continuar, no el martes, porque el martes da el doctor Rubinstein la unidad 2, pero ya vamos a ver en qué momentito hacemos la clase de libertad condicional. ¿Qué es la semilibertad? Rápido explico, la posibilidad de trabajar fuera del establecimiento penitenciario. Es decir, que la persona cuando ya está en el periodo de prueba puede pedir las salidas transitorias o puede pedir la semilibertad. Es decir, que tiene que acreditar que tiene un contrato de trabajo para poder trabajar afuera. ¿Qué es lo que pasa con el trabajo informal? Que es el principal problema. Las personas privadas de libertad antes de entrar no consiguen trabajo mientras están cumpliendo la pena. Mucho más difícil que consigan un trabajo con un contrato en blanco. Entonces sí se está otorgando esta semilibertad con diferentes trabajos que no sean en blanco o que por ahí sea trabajar con el padre, con el hermano en algún negocio familiar. ¿Cuáles son los requisitos? Son los mismos de las salidas transitorias, los mismos requisitos temporales, el no tener causa abierta, acá los vemos, sí, 1 año desde que ingresaron al periodo de prueba para las penas mayores a 10 años, 6 meses del periodo de prueba en las mayores a 5, y desde el ingreso al periodo de prueba en las penas menores a 5 años. Yo acá les hice una selección de cómo sería el procedimiento, digamos, para pedir la salida transitoria. Los internos, las internas hacen un escrito y solicitan al director que se otorgue la propuesta de salida transitoria semilibertad, o la incorporación a este régimen. Van a decir quién va a ser el empleador, dónde van a trabajar, cuál va a ser el horario laboral. Ese pedido va a pasar por todas las áreas, como veíamos, va a estar siempre la calificación de la persona, la ficha de antecedentes, y van a venir los informes que van a hacer las diferentes áreas. Yo les quise poner qué es lo que dice cada área, como para que tengan una idea, ¿sí? Les leo rápido. El ámbito personal, ¿qué es lo que se informa respecto al ámbito personal? Mantiene la higiene personal y de los sectores comunes que comparte con sus iguales en el periodo de la cuarentena, porque este es un caso que se otorgó la semilibertad en cuarentena, respeta las normativas que se dispusieron para la prevención de la pandemia. La relación con los internos, dice, se adapta a la vida con los demás internos, no presenta problemas de convivencia desde su ingreso, participa activamente con sus iguales en temas de llevar adelante la convivencia. Con la visita, recibió visita en forma frecuente por parte de sus familiares, donde se nota que su comportamiento era normal con los visitantes, tanto propios como de los demás internos. La relación con el personal penitenciario, es un interno que mantiene buena relación con el personal penitenciario, es predispuesto y acata las órdenes que recibe, realiza trabajo, laborterapia, realiza diversas manualidades, la educación, dice que no se encuentra actualmente concurriendo a ningún espacio educativo, practica el culto, asiste a la Iglesia Católica y participa a veces en actividades recreativas. Es decir, que cada sector va a hacer su informe sobre esa persona. Por ejemplo, en el caso de educación, que decía que no estaba actualmente estudiando, pero hay un informe donde dice que ha cursado, esta persona, por ejemplo, había hecho la primaria y la secundaria en contexto de encierro. Entonces, se entiende que es favorable ese informe de educación, por más que actualmente no estuviera cursando ningún estudio. Después viene el informe del psicólogo, donde hace un informe un poco más detallado, y la conclusión a la que llega el psicólogo, que dice que en base a los datos obtenidos durante el proceso de evolución, se puede concluir que es un interno sobreadaptado al régimen penitenciario. Sin embargo, su posición frente al delito se caracteriza por la falta de implicancia subjetiva, sin presencia de daños a terceros. Es por ello que se cree que no se encontraría en condiciones de acceder al beneficio solicitado de semilibertad. A lo largo de este informe dice que la persona culpa haber cometido el delito que cometió al haber estado bajo los efectos de bebidas alcohólicas, por ejemplo. Entonces quiere decir que ahí es donde no sabemos si el psicólogo necesita que la persona reconozca haber cometido el hecho y estar arrepentido para que este informe termine siendo positivo. Porque en este caso consideran que por más que ya hemos visto todas las otras áreas son positivas y todos los informes eran más que positivos, el psicólogo en su informe dice que no se encontraría en condiciones de acceder al beneficio. Además, en el caso de la semilibertad, se hace un acta en el lugar donde va a desempeñar sus tareas la persona, ¿sí? La trabajadora social
hace una inspección del lugar, ve en qué horario va a trabajar, etcétera, etcétera, y hace un informe también que se agrega a esta carpeta. El Consejo Correccional se reúne y va a elaborar un acta con todos los informes que ya hemos leído. Y después de ese acta que hace el Consejo Correccional, viene la resolución del director, donde veíamos que propone o no propone a esta persona para el beneficio solicitado, que en este caso era la semilibertad. En este caso dice que no cumple con el requisito de merecer del organismo técnico-criminológico del Consejo Correccional un concepto favorable. Esto surge principalmente del informe del psicólogo que dice que no tiene una implicancia subjetiva. Sinceramente, no termino de entender en qué consiste. Obviamente, no soy psicóloga, pero las personas privadas de libertad menos, entonces deberían por ahí ser los informes que tienen que ser notificados a la persona un poco más claro para que la persona pueda entender por qué no lo proponen o por qué no puede acceder al beneficio para poder modificar esa conducta para el futuro. Esta es la resolución del director que se eleva al juzgado de ejecución. ¿Qué es lo que hace el juzgado de ejecución? ¿Cómo va a resolver? Puede resolver aprobar la propuesta elevada por el director de rechazar este pedido, o puede, cuando hace una propuesta favorable, aprueba esa propuesta favorable y dispone la incorporación al régimen de semilibertad del interno. En este caso, en un caso distinto del que veníamos viendo, es bajo palabra de honor, que va a consistir en salidas diarias de lunes a viernes, los días hábiles, que son los que va a trabajar, de 8 a 20 horas para concurrir a trabajar en la sodería ubicada en tal lugar. Debiendo el interno regresar a la unidad penitenciaria al finalizar cada jornada laboral. Este beneficio es muy importante porque le permite ya trabajar todos los días, tener su sueldo, si fuera que esté en blanco va a tener aportes, etcétera, etcétera, todo como corresponde, como debería ser si trabaja dentro del penal, y además tiene la posibilidad de obtener unas salidas transitorias aparte de esta semilibertad, para afianzar los vínculos familiares, o sea que se otorga la semilibertad y una salida transitoria porque sale solamente a trabajar, entonces se da la posibilidad de, además de salir a trabajar, ir a visitar a la familia con una salida transitoria. Bueno, son 8:15, nos queda la libertad condicional, yo los libero, no sé si tienen alguna duda, pueden hacerla por el WhatsApp, seguimos después, y ya vamos a ver cuándo, si el jueves, que da la doctora Lourdes la clase, nos deja un ratito, y después de la clase de ella podemos terminar de ver la libertad condicional, y la posibilidad de régimen progresivo que tienen las personas que tuvieron su libertad condicional revocada en alguna oportunidad, o los del artículo 56 bis, que supuestamente tienen la opción de una progresividad. Así que, bueno, si tienen alguna duda, no tengo problema, les respondo, y el que quiera puede asistir a la clase de criminología. No se escucha. Todo claro, profe. Gracias, Álvaro. Marcelo, no se te escucha, ¿no? Hola, hola. Ahora sí. No, bueno, felicitarte, la verdad que muy linda la clase y creo que nos hemos quedado corto. Obvio, como dijeron dos de las alumnas, daba para 40 minutos más y falta todavía la participación de muchos alumnos y muchas alumnas. Y vi en el chat que, bueno, la discusión sobre el rol del psicólogo y la intervención del psicólogo, psicóloga, es algo bastante importante, y estaría bueno que le invitemos a hacer una clase, invitándola a Roxana, que es una de las psicólogas del servicio penitenciario, para que cuente su experiencia, nos saquemos dudas, porque parto de la base que a mí me gusta siempre haber podido ver la situación de Salta, una visión de alguien que trabaja en el servicio penitenciario de Salta. Se escucha muy bajito. Hola. Bueno, ahí. no, lo que me gustó mucho es la contraposición entre una compañera que trabaja en el servicio penitenciario de Salta, con Lourdes, que
es abogada del Servicio Penitenciario de Tucumán, y bueno, y los chicos de la unidad 3, lo que es la realidad en la unidad 4, y lo que estaría bueno es, bueno, seguir confrontando. Creo que de ahí vamos a sacar cosas bastante positivas y partir siempre de la base para no herir susceptibilidades, como vos lo dijiste muy bien al comienzo de clase. De nuevo no se escucha. Bueno, no sé, me están coartando mi libertad. No. ¿Ah? La idea es que, bueno, cuando podamos en la clase que viene lo sigamos discutiendo. Así es. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Espero que haber sido clara, y cualquier duda estoy a disposición. Me avisan, me mandan mensaje y seguimos por el chat del WhatsApp cuando quieran. No hay ningún problema. Muchísimas gracias por quedarse tanto tiempo. Gracias, profe, gracias, compañero. Excelente clase. Chao, profe, gracias a usted. Gracias a todos. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego, profe.